Objetivos de educación. El adoctrinamiento en el aula, la incorporación de contenidos políticos en el material de estudio o los docentes que abusan de su rol para adoctrinar a los alumnos van en contra de los objetivos de una educación ejercida en una estricta neutralidad e imparcialidad y que busca la libertad de pensamiento y el pensamiento crítico de los educados. Los objetivos que se plantea la educación actual, y se concreta a través de los sistemas educativos son: incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación creadora, las formas de expresión personal y de comunicación verbal y gráfica. Favorecer el proceso de maduración de los niños, la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el crecimiento socioafectivo y los valores éticos. Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente. Desarrollar la creatividad del individuo. Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas con otras instituciones comunitarias. Aprendizajes fundamentales. La educación se debe estructurar en torno a 4 aprendizajes fundamentales, según Jacques Delors. Aprender a conocer. Este tipo de aprendizaje, que tiende menos a la adquisición de conocimientos clasificados y codificados que al dominio de los instrumentos mismos del saber, puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana. En cuanto a medio, consiste para cada persona en aprender a comprender el mundo que lo rodea, al menos lo suficiente para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Como fin, su justificación es el placer de comprender, conocer, de descubrir. Aprender a hacer. En este pilar de la educación al individuo se le capacita para hacer frente a un gran número de interacciones y a trabajar en equipo, con el fin de que pueda influir en su entorno positivamente. Aprender a vivir juntos. Se instruye para cooperar y vivir con los demás. Es necesaria la comprensión y tolerancia para formar distintas interdependencias. Aprender a ser. La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona, cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar en condiciones, en particular gracias a la educación recibida en su juventud, para dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio, para determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida. Existen diversos conceptos que intentan analizar el fenómeno educativo, en relación con el discurrir temporal en las personas. Así, conceptos como educación permanente, educación continua, andragogía o educación de adultos tienen aspectos comunes pero también matices importantes que los diferencian y los enriquecen. Según estudios, los niños de 8 años aprenden mejor premiando su desarrollo y no atienden a los castigos mientras los de 12, al contrario, aprenden más al reaccionar de forma negativa ante sus errores. Los adultos también siguen esta norma general y observan más sus fallos aunque de forma más eficiente. Esto es porque los adultos aprenden más por convicción e incluso por necesidad ya que pueden requerir los conocimientos para su trabajo, o para alguna actividad en específico. Por ello es que aprenden más eficientemente de sus errores, y saben perfectamente que el aprendizaje es responsabilidad suya. A diferencia de lo que pasa con los niños y jóvenes, que en muchas ocasiones acuden a la escuela por imposición de sus padres o tutores y no tanto por convicción propia o por necesidad interna de conocimientos. Todo esto lleva a que existan 2 corrientes educativas según el tipo de estudiantes, la pedagogía para los niños y jóvenes y la pedagogía para los adultos. Evaluación. La evaluación es un proceso que procura determinar, de la manera más sistemática y objetiva posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de las actividades formativas a la luz de los objetivos específicos. Constituye una herramienta administrativa de aprendizaje y un proceso organizativo orientado a la acción para mejorar tanto las actividades en marcha, como la planificación, programación y toma de decisiones futuras. La evaluación permite medir los conocimientos adquiridos, y proporciona información de los avances de los mismos con la finalidad de conocer si se están cumpliendo o no los objetivos propuestos. La evaluación educativa es un proceso sistemático y dirigido, en el cual intervienen una serie de elementos, por ejemplo, un ensayo o práctica en la formación profesional, una representación teatral en una escuela, un proyecto integrador, una prueba de ensayo en el aprendizaje informático, etc.
Estos elementos permiten determinar si un sujeto ha alcanzado todos los objetivos planteados, propiciando con ello un cambio en su actitud de una manera significativa. La evaluación educativa, además de tener como objeto a los estudiantes, toma en consideración al personal docente y no docente, el currículo, los recursos, los planes y programas, los proyectos, las estrategias metodológicas y las instituciones de formación con la finalidad de evaluar integralmente. La evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. Y es para el docente el perfeccionamiento de su razón de ser. Definición alternativa de evaluación. La evaluación es la medición del proceso de enseñanza/aprendizaje que contribuye a su mejora. Desde este punto de vista, la evaluación nunca termina, ya que debemos de estar analizando cada actividad que se realiza. Se puede mencionar también que la evaluación es un proceso que busca indagar el aprendizaje significativo que se adquiere ante la exposición de un conjunto de objetivos previamente planeados, para los cuales institucionalmente es importante observar que los conocimientos demuestran que el proceso de enseñanza y aprendizaje tuvo lugar en el individuo que ha sido expuesto a esos objetivos. En este sentido estoy hablando de la evaluación académica, en donde lo que importa es verificar u observar a través de diversos instrumentos cualitativos o cuantitativos, que el alumno ha adquirido nuevas habilidades, destrezas, capacidades, métodos y técnicas, así como también la calidad educativa de su instrucción, que le permitan tener un buen desempeño para el bien de su comunidad, beneficio personal, rendimiento laboral y disciplina. Existen diferentes tipos de clasificación que se pueden aplicar a la evaluación, pero atendiendo a los diferentes momentos en que se presentan podemos mencionar. La evaluación inicial tiene como objetivo indagar en un alumno el tipo de formación que posee para ingresar a un nivel educativo superior al cual se encuentra. Para realizar dicha evaluación el maestro debe conocer a detalle al alumno, para adecuar la actividad, elaborar el diseño pedagógico e incluso estimar el nivel de dificultad que se propondrá en ella. La evaluación formativa es la que tiene como propósito verificar que el proceso de enseñanza-aprendizaje tuvo lugar, antes de que se presente la evaluación sumativa. Tiene un aspecto connotativo de proalimentación activa. Al trabajar dicha evaluación el maestro tiene la posibilidad de rectificar el proyecto implementado en el aula durante su puesta en práctica. La evaluación sumativa es la que se aplica al concluir un cierto periodo o al terminar algún tipo de unidad temática. Tiene la característica de ser medible, dado que se le asigna a cada alumno que ostenta este tipo de evaluación un número en una determinada escala, el cual supuestamente refleja el aprendizaje que se ha adquirido. Sin embargo, en la mayoría de los centros y sistemas educativos este número asignado no deja de ser subjetivo, ya que no se demuestra si en realidad el conocimiento aprendido puede vincularse con el ámbito social. Esta evaluación permite valorar no solo al alumno, sino también el proyecto educativo que se ha llevado a efecto. Sistemas educativos. Educación pública. Se denomina educación pública al sistema nacional educativo de cada país, que está gestionado por la administración pública y sostenido con los impuestos. Por lo general, comprende la planificación, supervisión o ejecución directa de planes de estudio y educación escolarizada de diversos niveles académicos, siendo preeminente la realización de los niveles que la norma jurídica considere obligatorios. El término se aplica generalmente a la educación formal, la educación preescolar, primaria y secundaria. También se aplica a la educación postsecundaria, educación superior, o las universidades, colegios y escuelas técnicas que reciben ayudas públicas. El objetivo de la educación pública es la accesibilidad de toda la población a la educación y generar niveles de instrucción deseables para la obtención de una ventaja competitiva. Regularmente la educación pública queda a cargo del gobierno, quien llega a proporcionar la planta física y docente, y hasta materiales didácticos, para la realización de los estudios y por tal motivo generalmente existen entidades de la administración pública relacionados con el sistema educativo tales como los departamentos o ministerios de educación. Estos están encargados de organizar y controlar los servicios educativos de cada país. Educación privada. Educación o enseñanza privada es la educación que, a diferencia de la educación pública, dirigida por instituciones públicas, se produce en una institución educativa dirigida mediante la iniciativa privada, como una escuela privada, un colegio privado o una universidad privada.
o bien mediante la dirección de un preceptor o institutriz particular, costeado por la propia familia. Estos colegios son habitualmente de pago, pero en algunos sistemas educativos la educación privada también puede ser, en algunos casos, total o parcialmente subvencionada con fondos públicos, como ocurre en la llamada escuela concertada, 45 en otros casos. Incluye la posibilidad de acceso a cierto número de estudiantes con recursos económicos insuficientes mediante algún sistema de becas. Entre las instituciones privadas vinculadas a la educación destacan los colegios religiosos, aunque también hay numerosas instituciones educativas laicas, como las vinculadas a la llamada educación progresista. Calendarios escolares. Artículo principal: calendario escolar. En casi todos los países del hemisferio norte las clases dan inicio la primera semana de septiembre, previo al otoño, existe luego de ello las vacaciones de Navidad, iniciado el Año Nuevo, culmina semanas después el semestre, existen vacaciones de primavera por marzo o abril y las clases por lo general culminan en junio o principios de julio. Para dar inicio a las vacaciones de verano que dan paso al siguiente año escolar. Por el contrario, en algunos países del hemisferio sur las clases comienzan en marzo o abril, asimismo previo al otoño, las clases se interrumpen en las vacaciones de invierno en junio o julio. Hay otras vacaciones en septiembre u octubre por vacaciones de primavera, no en todos los países. Y culmina un poco después el año en diciembre o enero, donde además de festejar la Navidad inician las vacaciones de verano. Pero aún así en algunos países del hemisferio sur como Australia las clases son en el mismo periodo que las del hemisferio norte, es decir, también inician en septiembre, nada más que esta vez previo a la primavera. La Navidad es una de las vacaciones, que junto con las vacaciones de verano, que es a mediados de enero, se festejan con mucho calor. Y por el contrario aquí son las vacaciones de invierno que inician a finales de junio las que dan inicio al nuevo año lectivo. En los países de la zona ecuatorial como Ecuador pueden seguir cualquiera de los dos sistemas de tiempo, aunque en este mismo país, las clases inician en la Sierra y Amazonía en septiembre, sistema de tiempo del hemisferio norte, mientras en la costa e Islas Galápagos inician en abril, único sistema de tiempo disparejo. Estudio de la educación. La educación es una realidad compleja y multidimensional, que puede ser estudiada desde muchos enfoques o perspectivas diferentes, cada una de las cuales da lugar a una ciencia de la educación. Filosofía de la educación. Es una rama de la filosofía que tiene como objeto de estudio la naturaleza del ser humano en tanto que sujeto de educación, así como de las finalidades y objetivos que orientan el proceso educativo. Además, también se hace cargo de otros contenidos como posibilidades y límites de la educación, la necesidad de la educación, la interacción personal entre docente y discente. Historia de la educación. Estudia el pensamiento pedagógico y la práctica educativa, y cómo ambos han evolucionado a lo largo del tiempo. Sociología de la educación. Estudia y analiza el contexto sociocultural en el que tiene lugar el proceso educativo. Se ocupa de las necesidades y demandas que la sociedad plantea a la escuela en cada momento histórico. Estudia la escuela como institución social, y el tipo de relaciones que se establecen entre la escuela y la sociedad. Psicología de la educación. Estudia los procesos de desarrollo y aprendizaje de los individuos. En relación con los primeros, analiza las características que definen cada uno de los estadios por los que pasa el ser humano a lo largo de su desarrollo evolutivo. En relación con los procesos de aprendizaje, estudia la naturaleza, condiciones y teorías que regulan el proceso de aprendizaje, y se hace cargo del estudio de las diferencias individuales entre los sujetos debidas a la edad, el sexo, la personalidad, etc. Teoría general de la educación. Esta es una disciplina de carácter explicativo y normativo, que aspira a dar una visión comprensiva y global del fenómeno, del proceso y de la realidad educativa. Se construye a partir de las aportaciones parciales que le proporcionan el resto de las ciencias de la educación, y su finalidad es evitar la excesiva fragmentación en la que se puede caer al estudiar la realidad educativa. Políticas educativas. Conjunto de acciones ejecutadas jurídicamente, motivando la polémica y un orden vinculante de la convivencia, que se orientan a generar el bien público a través de transmitir institucionalmente las habilidades y conocimientos necesarios a las generaciones más jóvenes con el fin de que éstas sobrevivan, se adapten y aporten a la sociedad, utilizando lo aprendido. Organización escolar. Aspira a elaborar una teoría sobre la institución escolar que es su objeto de estudio. Estudia cómo deben disponerse los elementos que forman la escuela,
recursos personales, ambientales, materiales, organizativos, legislativos, para que la educación de los alumnos discurre de forma adecuada. Orientación educativa. Su objeto de estudio son todos aquellos procesos de ayuda que se pueden proporcionar al alumnado tanto a nivel personal, académico o profesional. Pedagogía es la ciencia social que produce investigación y teoría de los procesos educativos del ser humano durante todas las etapas de su vida. Es la parte teórico-reflexiva de la investigación educativa. Esta ciencia integral y holística se nutre de conocimientos provenientes de la sociología, historia, antropología, filosofía, psicología y política. El término ha evolucionado para referirse a una ciencia que estudia a la educación como fenómeno complejo y multireferencial. Didáctica general. Es una ciencia de la educación con carácter teórico y práctico cuyo objeto de estudio es el proceso de enseñanza-aprendizaje como medio de instrucción, formación y educación. De forma sintética, se define como la ciencia que se dedica a estudiar la teoría y la práctica de la enseñanza. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl